Sí, buenas jóvenes. Para continuar con el tema de la división celular, vamos a ver un caso especial de división celular que se conoce con el nombre de meiosis, que es un proceso de división exclusivo de las células sexuales o gametos, óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre. La división celular por meiosis comprende dos etapas, una etapa de preparación y otra etapa de división. En la etapa de preparación vamos a encontrar la interfase, que a su vez se divide en tres fases. La fase G1, donde se duplican los organelos de la célula; la fase S, donde se duplica el ADN; y la fase G2, donde continúa el crecimiento y desarrollo de la célula. Una vez llevado a cabo la interfase, entonces la célula pasa de la etapa de preparación a la etapa de división. Y en esta etapa de división va a ocurrir, por un lado, la división del núcleo y por otro lado, la división del citoplasma. En cuanto a la división del núcleo, vamos a encontrar la meiosis 1, que se divide en 4 etapas llamadas así: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1 se da el entrecruzamiento y la formación de tétradas. En esta etapa de entrecruzamiento hay un intercambio de información genética entre los cromosomas del papá y de la mamá. En la metafase 1, las tétradas, el conjunto de 4 cromosomas, se ubican en el ecuador de la célula. En la anafase 1, las tétradas se separan y viajan a los polos de la célula. En la telofase 1, los cromosomas apareados se ubican en los polos de la célula. De allí, la célula atraviesa por otra meiosis que se conoce como la meiosis 2, donde continúa la división del núcleo de la célula, atravesando 4 etapas llamadas profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 se rompe la membrana del núcleo. En la metafase 2 los cromosomas apareados se alinean en el ecuador. En la anafase 2 los cromosomas se separan y viajan a los polos. Y en la telofase 2 los cromosomas desapareados se ubican en los polos. Y finalmente, ya cuando los cromosomas están desapareados, pasa de una condición de diploide a haploide, ocurre la división del citoplasma o citocinesis. Vamos a ver a través de este esquema cómo se lleva a cabo cada una de las etapas antes explicadas. Comenzamos con una célula original, una célula madre, que tiene los cromosomas apareados. Tenemos 2 pares de cromosomas. El primer par de cromosomas en color rojo, el cromosoma materno, y en color amarillo, el cromosoma paterno. Y el otro par de cromosomas en color verde, el cromosoma materno, y en color celeste, el cromosoma paterno. Así que tenemos 2 pares de cromosomas. Como los cromosomas están apareados, mamá y papá, es una célula diploide. ¿Ok? Bueno, esta célula diploide, a través de la meiosis, se va a convertir en una célula haploide. Eso quiere decir que cada uno de estos cromosomas se van a desaparear y cada uno de ellos va a viajar a una célula diferente, formándose a partir de una sola célula 4 células hijas, cada una con cada uno de estos cromosomas, los cuales van a atravesar por una serie de eventos muy característicos de la etapa en la que están atravesando. Empezamos con la primera etapa de preparación, que es la interfase, donde los cromosomas se van a duplicar. Y aquí en esta imagen, bueno, vamos a tratar de representar cómo los cromosomas se van a ir duplicando en color rojo, amarillo, verde y azul, hasta que se duplican por completo, formando 2 cromátides hermanas. Aquí vemos el proceso
de duplicación, miren cómo se van duplicando los cromosomas hasta que quedan unidos en la región central, por lo que se denomina como un centrómero. Se van formando dos cromátides hermanas idénticas producto de la duplicación, hasta que finalmente los cromosomas quedan casi separados. Esta es la característica de la interfase. Los cromosomas se duplican formando dos cromátides hermanas. Tenemos dos cromátides hermanas en amarillo, dos cromátides hermanas en rojo, dos cromátides hermanas en verde y dos cromátides hermanas en color azul. Posteriormente, los cromosomas entran en la profase 1, donde se va a dar el entrecruzamiento y la formación de tétradas. Este conjunto de 4 cromosomas y este otro conjunto de estos otros 4 cromosomas forman una tétrada. Tétrada significa 4, conjunto de 4 cromosomas. Pero además de la formación de tétradas, se da el entrecruzamiento, donde segmentos de los cromosomas internos de las tétradas se van a intercambiar. Vamos a ver con este efecto cómo se da el entrecruzamiento. Miren cómo segmentos del cromosoma rojo van hacia el amarillo y segmentos del amarillo van al rojo. De igual forma, segmentos en color verde van al azul y segmentos del azul van hacia el verde. Eso es el entrecruzamiento. Eso es para garantizar la variabilidad genética y de que los hijos tengan algunos rasgos de su mamá o de su papá. Ahí termina la profase 1. Posteriormente viene la metafase 1, donde las tétradas se van a alinear de manera horizontal o acostándose. Miren cómo se van acostando las tétradas hasta quedar totalmente acostaditas y alineadas en el centro de la célula. Esa es la característica de la metafase 1. Las tétradas se alinean en el centro. Posteriormente, las tétradas se ubican perfectamente en el ecuador. Pasa entonces a la anafase 1, donde las tétradas se separan y cada par de cromosomas o de cromátides de cada tétrada viajan hacia los polos. Las dos cromátides de la parte superior van hacia arriba y las dos cromátides hacia la parte de abajo. Miren cómo los cromosomas van a viajar hacia los polos, característica de la anafase 1. Finalmente, los cromosomas vuelven a su posición original de manera vertical y se ubican en cada uno de los núcleos de las células, indicando la telofase 1, donde empieza la citocinesis 1, la célula se divide en dos y en cada uno de las células hijas, en este caso de las dos células hijas, vemos los pares de cromátides, ¿ok? Que se han formado, unidos. Perfecto. Ahora vamos a entrar en la profase 2, donde las cromátides hermanas unidas se condensan, se hacen más pequeñas. Posteriormente pasamos a la metafase 2, donde las cromátides se empiezan a alinear en el ecuador de la célula, en el centro. Pasamos de la metafase 2 a la anafase 2, donde las cromátides se separan. Las cromátides de los cromosomas se separan y viajan a los polos, ¿ok? Y finalmente en la telofase 2 y la citocinesis 2 se forman dos nuevas células hijas de cada una, formándose en total 4 células hijas y cada una con una cromátide desapareada, con un cromosoma desapareado, convirtiéndose en células haploides. ¿Ok? Esta es la característica de la meiosis 2. ¿Ok? Aquí hay algunas preguntas para discutir en clase. ¿Qué diferencia hay entre una célula diploide y una célula haploide? ¿Dónde se da el entrecruzamiento y la formación de tétradas? Y haz un pequeño resumen de cada una de las etapas de la meiosis 1 y de la meiosis 2 para discutir en clases. Saludos.